en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de canal 13rtvc.com. Hoy vamos a hablar del arbitraje, una figura que es hoy muy necesaria, muy importante, sobre todo si no tenemos que acudir a un tribunal ordinario, y para ello contamos con la presencia de don Leopoldo Fernández, que es el presidente del Tribunal Internacional de Arbitraje, del Instituto Arbitral de Jurisdicción Mercantil, Civil y Marítima, y presidente del Tribunal Decano de la Corte Nacional de Arbitraje de la Asociación Nacional de Jurisdicción Arbitral. Buenas noches, Leopoldo. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. María, hoy vamos a hablar del arbitraje. ¿Y qué diferencias hay respecto a la mediación, don Leopoldo? Bien, sí, últimamente, en los últimos años ha habido una revolución en cuanto a la justicia ordinaria como alternativa, que son mediación y arbitraje. Con frecuencia suelen confundirse los términos, pero son verdaderamente conceptos absolutamente diferentes en cuanto a su tramitación. Sé que vamos a hablar del arbitraje, pero sí, yo creo que no resulta baladí que haga una exposición de lo que es la mediación. La mediación actualmente se rige por la Ley 5/2012. Es un procedimiento a partir del cual dos partes que se encuentran en un conflicto se someten a una mediación, a una tercera persona que de alguna forma va a intentar que ambos litigantes lleguen a un acuerdo. Y ese acuerdo lo va a certificar con su titulación, con sus conocimientos y con su acreditación como mediador. Ese acuerdo va a tener efectos ejecutivos una vez que se eleve a escritura pública, y que ambas partes, naturalmente, corroboren mediante esa firma del documento público el acuerdo. El arbitraje es un sistema heterocompositivo, es decir, que las dos partes se someten a la decisión de un tercero, es decir, ya no es como en la mediación, que hay la decisión de uno y la decisión de otro y se llega al término medio, no. En el arbitraje la parte se somete en su conflicto a la decisión de un tercero, cuyo veredicto, que se llama laudo, cuya decisión es de inevitable cumplimiento para las dos partes. Es decir, que no admite segunda instancia. No admite segunda instancia en modo alguno. Es decir, la legitimación que tiene o la legitimidad que tiene el árbitro para pronunciarse sobre el fondo del asunto deviene como consecuencia del acuerdo de ambas partes. Nosotros tenemos este problema y yo creo, o vamos a acordar, que si surge un conflicto respecto de nuestros intereses, no lo vamos a acordar tú y yo en una conversación del que una tercera persona vaya a dar fe, como en la mediación. No. Estemos o no estemos de acuerdo, vamos a someterlo a la decisión de un tercero. ¿Y qué conflicto? Que es cualquier tipo de conflicto civil, mercantil o marítimo que no forme parte de lo que son materias que se califican como no disponibles. Entonces, esas personas se someten al criterio del árbitro, de ese tercero, y su decisión es irrevocable y de obligado cumplimiento, naturalmente. ¿Cuáles son los antecedentes normativos de esta figura, de la figura arbitral? Bueno, el arbitraje, igual que la mediación, es relativamente reciente, al menos en su configuración jurídica, ¿no? ¿Y por qué no es tan conocida? ¿O nos gusta mucho ir a los tribunales, don Leopoldo? Vemos mucha película americana, ¿no? Sí. Nos encanta ir a los juzgados por cualquier cosa, antes de resolver mediante un tema de una mediación, un arbitraje en el ámbito civil. No, pero yo creo que, vamos a ver, los tribunales son algo, hombre, vamos a ver, sociológicamente no cabe duda de que tiene un cierto atractivo y una mentalidad social de que es garantía de seriedad, ¿no? Claro, el arbitraje nació mucho antes que los tribunales, nació en la antigua Roma del siglo IV, ¿no? En Roma no había derecho, no había norma escrita, ¿no? La decisión la tomaba, pues, la persona de la localidad de mayor edad y con, vamos a decir así, fama de justo y de prudente, de ahí jurisprudence, ¿no? La justicia y la prudencia. Hoy, gracias a Dios, se ha rescatado desde hace muchos años la figura del árbitro. Y desde luego el árbitro puede tener dos características. Aquí me voy haciendo muy poquitito para intentar desentrañar el tejar estelar ¿no? El árbitro puede ser designado ad hoc, dos personas que hay muchos casos, ¿no? Que tienen un conflicto o que pueden tener un conflicto. Recuerdo ahora casos muy concretos donde unos herederos dijeron, bueno, voy a
En el caso de que tengamos algún problema, vamos a determinar que la decisión la adopte un árbitro, y el árbitro será aquel que ostente la condición de presidente, de decano del Colegio de Abogados de tal provincia. Y así fue, el que era decano del Colegio de Abogados de tal provincia, el árbitro. Eso es lo que se llama un arbitraje, una designación de árbitro ad hoc, es decir, una persona en concreto. O pueden decir, bueno, pues vamos a someternos a la decisión de un árbitro que sea designado por una institución arbitral, una institución que tenga un sistema administrativo organizado, que tenga todos los procedimientos más o menos establecidos, bueno, más o menos no, perfectamente establecidos, para ser más justo. Y esa tercera persona decide, pero la decisión de esa persona no es caprichosa, ni es, como diríamos, arbitraria, ¿no? Sí. Aunque exista esta similitud con el tema de arbitraje. Todo lo contrario. El árbitro y el arbitraje están sometidos por ley, tanto a la nacional, la ley nacional, que es la ley 60.003, como las normas internacionales, la Convención de Nueva York o la ley modelo, a un rigor en su comportamiento, que dado que no es apelable la decisión del árbitro, sea ad hoc o sea un árbitro de una institución, el veredicto tiene que ser exquisito, tiene que ser perfecto en todos los órdenes. Y sobre todo, no en cuanto a la calificación jurídica de los hechos, tú tienes derecho a esto porque lo dice el Código Civil o porque la Ley de Propiedad Horizontal establece este hecho, no. Eso sí es importante, sin duda ninguna, es el objeto final del procedimiento. La responsabilidad del arbitraje está en que el mismo procedimiento, las normas por las que se llega a la conclusión de quién tiene y quién no tiene la razón, tienen que ser normas absolutamente tasadas, absolutamente contrastadas, y naturalmente que en ningún momento impliquen una indefensión de ninguna de las partes. Tienen que ser tratadas con absoluta igualdad. Esa es la garantía que las instituciones ofrecen frente a particulares, ¿no? Sí, que no quiere decir que no haya particulares que ofrezcan las mismas garantías, pero difícilmente un abogado designado por un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma, difícilmente, repito, pueden tener pues una norma de conducta frente a un arbitraje. ¿Y quién puede someterse al arbitraje? ¿Cualquiera? Al arbitraje puede someterse cualquiera que cumpla una serie de requisitos. Primero, que en el documento que les vincula en un negocio jurídico lo acuerden previamente. En vez de decir, bueno, pues en caso de cualquier diferencia nos sometemos a los tribunales de Gran Canaria o a los tribunales de Tenerife. En fin, hay determinadas formas y determinados momentos y determinadas circunstancias, según la ley de enjuiciamiento civil, en que se puede uno someter expresamente a un fuero judicial, o que por el contrario hay un fuero establecido que es inevitable. ¿La solución cuál es? Decir, bueno, pues en el caso de que haya alguna controversia derivada de este contrato que estamos firmando, esa controversia será dirimida por un árbitro o por una institución arbitral, con sometimiento al reglamento procesal de esa institución arbitral. Y a partir de ese momento las partes quedan sometidas a la autoridad del árbitro, que es una autoridad que nace de la propia delegación de las partes. Ahí dicen, bueno, ¿y el árbitro quién es para dictar una resolución tan vinculante? Pues mire, el árbitro tiene la autoridad, pero es la que ustedes le han dado. Porque sin delegación a través de un convenio arbitral que se llama, no hay autoridad del árbitro. Nace de la propia voluntad. Entonces no es una figura desconocida, está ahí, pero acudimos más a los juzgados. Bueno, puede ser desconocida socialmente en el sentido de que no tiene la debida la proyección social, ¿no? No tiene la proyección social. No tiene ni... Hombre, yo observo por parte de diferentes estamentos del Estado que la mediación tiene una capacidad de divulgación. Incluso hay un censo oficial de mediadores, que empezó aquí en Canarias concretamente con la mediación familiar. Después ya se amplió a la raíz de la ley 5/2012, que vio por convalidación de un decreto con mismo número y año. Y entonces hay un apoyo hasta tal punto de que muchos de los juzgados de primera instancia instan a sus litigantes que se sometan a mediación antes de continuar con el proceso concreto declarativo, ¿no? Con el arbitraje no sucede esto. ¿Pero por qué? Porque el arbitraje realmente no es algo que nazca de la mentalidad jurídica del país. El arbitraje tiene su vocación a nivel internacional. Nació de concepciones internacionales. Por ejemplo, la Carta de la Ley Modelo de las Naciones Unidas, ¿no? Del año 85, perdón.
La ley modelo es una ley que dice, oye, pues dado que hay problemas internacionales donde es difícil entre unos señores de Letonia y unos señores de España qué ley aplicar a la hora de llegar a un acuerdo, y dado que hay buques que resulta que con un contrato de fletamento pues no saben si es el país de la bandera del buque o si es el país contratante del fletamento. El arbitraje nace desde siempre, yo creo que desde la época de Pericles, ¿no? De la democracia de Pericles, que era donde estaban las primeras y más potentes flotas del momento. Ya la supranacionalidad de las normas era un hecho evidente. Y dijeron, no, vamos a ver, si yo contrato y estoy en Túnez y tú eres el otro contratante y estás en Málaga, a ver por qué tiene que privar más tu ley que la mía. Si hay conflictos, ¿dónde vamos? Hacía falta un sistema supranacional, algo que dijera, vamos a obligarnos respecto de unas normas internacionalmente aceptadas, naturalmente, de modo y manera que ante algún conflicto de intereses podamos al menos llegar a una conclusión basada en intereses y en normas comunes. Por tanto, esto es antiquísimo, el arbitraje, ¿no? Otra cosa es que haya cristalizado en normas nacionales. Pero se puede saber a priori si es mejor un proceso arbitral que un judicial. Vamos a ver, hay dos tipos de arbitraje, si me permites la distinción. Hay unos arbitrajes internos, que son los que... Vamos a referirnos concretamente a España, para no hablar de países en general, ¿no? En España hay una ley de arbitraje, la ley 60/2003. Según la ley española de arbitraje, pues cualquier persona puede someterse a arbitraje, siempre y cuando lo acuerden así expresamente en una cláusula que se llama convenio arbitral o cláusula arbitral. Y una vez surgido el conflicto, pues el árbitro es el juez directo e inapelable de la decisión de lo que a cada parte le corresponde según derecho. Pero claro, después hay conflictos supranacionales donde ya la ley de arbitraje solo impera en el orden jurídico de ejecución de sentencias. Claro, un tema muy controvertido, ¿no? Que es lo que se establezca las partes como como lugar de celebración del arbitraje. Claro, ¿qué podemos someter a arbitraje? Hombre, según la ley española hay materias disponibles, es decir, aquellas en las que intervenga, bueno, concretamente según las establecidas en el artículo 1801 y siguientes del Código Civil, hay determinadas materias como filiación, etcétera, etcétera, que no son sometibles a arbitraje porque están bajo la protección especial del Estado, ¿no? La tutela judicial efectiva y el amparo mediante el Ministerio Fiscal. Pero después, cuando nos vamos al aspecto supranacional, al aspecto internacional, las materias que son objeto de arbitraje trascienden la de la nacionalidad española. Entonces ahí ya el espectro es mucho más amplio. Es decir, bueno, ¿qué hay que dirimir aquí? Bueno, cualquier conflicto. Hasta el punto de que las leyes que se aplican, que son la ley mercatoria, las normas UDROIT, en fin, una serie de normas de naturaleza internacional admitidas a partir de la globalización desde el año 94 aproximadamente, de una forma consolidada me refiero, normas internacionales unánimemente aceptadas, a partir de ese momento las materias que son sometibles son verdaderamente ilimitadas. ¿Por qué? Porque no hay restricciones de ningún país, dado que es supranacional. Hasta el punto de que un Estado puede ser una parte contratante, es decir, puede ser una parte dentro del litigio arbitral. Y tal como recoge respecto de la ley modelo la propia ley española, la 60/2003, en un sistema de arbitraje internacional un Estado no puede hacer valer su prerrogativa de Estado soberano para eludir de alguna forma el compromiso adquirido ante un procedimiento arbitrario. ¿Y cuál es el ámbito geográfico de ese Tribunal Internacional de Ilimitado. 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 De momento, vamos a ver, hay una convención que se hizo en el año 85, en el año 58, perdón, la convención de Nueva York, que precisamente como consecuencia de esta globalización internacional han establecido que las normas que se aplican sean normas generales y que además cada Estado en el que se dicta un laudo que no tenga el problema de su ejecución. Por ejemplo, en España vamos a suponer que se presenta en la Corte o en el Tribunal Internacional un procedimiento, se presenta ante el juzgado de primera instancia
una demanda de reclamación de cantidad contra un deudor que puede estar en Telde. Se presenta la demanda en Las Palmas y el juez de primera instancia de Las Palmas dice: no, yo no tengo jurisdicción, yo no puedo aceptar la demanda. Quien tiene jurisdicción en Telde son porque pertenece a determinado partido judicial, sí. Queda suscrito a ese ámbito de competencia territorial. En el arbitraje no sucede en absoluto tal cuestión. ¿Por qué? Porque el árbitro lo es no en función del lugar en el que estén ni los litigantes ni la institución que arbitra, sino en función de la materia que se utiliza, que la materia de que se trata el procedimiento y de la autorización que ambos litigantes han otorgado al juzgador arbitral. Por tanto, aquí viene un señor, como ha pasado en la Corte 1000 veces, un señor que presenta una demanda desde Málaga contra un demandado en Islas Baleares. Entonces, el señor que está en Islas Baleares recibe nuestra notificación ofreciéndole la alternativa de que se defiende, es decir, lo que se llama procesalmente un traslado de demanda, ¿no?, para que presente la defensa que él considere oportuna. Pero el demandado puede estar en Málaga, puede estar en Brasil o puede estar en Londres. Lo único importante es que el país donde estén las partes, y digo principalmente importante, no único importante, principalmente importante, que el país donde estén las partes, aunque sean diferentes, que hayan suscrito el Convenio de Nueva York. ¿Por qué? Porque la Convención de Nueva York actualmente está en 178 países que la han suscrito, entre ellos España naturalmente. Reconocen que cada nación con su ley de arbitraje o que emitan un laudo es ejecutable en cualquiera de esos 178 países. Por tanto, no hay límite geográfico en cuanto a competencia. ¿Por qué? Porque la voluntad de los litigantes prevalece sobre la normativa de cualquier Estado, siempre y cuando no vulnere principios de orden público ni de justicia elemental, ¿no? ¿Cómo se desarrolla, perdón, Leopoldo, un procedimiento arbitral? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, el procedimiento arbitral viene muy genéricamente contemplado como normas modelo por la ley modelo de las Naciones Unidas, ¿no?, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional. Hacen una ley, en general, donde garantizan un mínimo de condiciones para que las partes tengan la debida credibilidad respecto de la ecuanimidad y de la justicia con que los árbitros van a tratar a las partes. Esa ley modelo, todos los países que lo han suscrito, prácticamente son la mayoría de los países del mundo, han suscrito una ley que es prácticamente una copia, como la nuestra, de la ley 60/2003, una copia de la ley modelo, y en esa ley, que es de naturaleza procesal, ahí no se dice quién va a tener razón o quién no, sino se dice cómo se va a tratar a las partes. Es la diferencia del derecho procesal y el derecho sustantivo, ¿no? ¿Qué modus operandi han de tener los tribunales arbitrales o los árbitros, si son designados individualmente? ¿A qué mínimas normas tienen que someterse para garantizar que los que se han sometido al arbitraje hayan tenido la debida tutelación jurídica? Es decir, que no se vean desamparados. No es que yo me acogí a un sistema arbitral y resulta que el árbitro es amigo de la otra parte y claro, pues aquí yo me veo indefenso. Bueno, eso hay que superarlo, hay que preverlo y hay que evitarlo. De manera que, dictado un laudo en condiciones que pueden ser las no deseables y por supuesto las no normalizadas, pues ese laudo naturalmente adolece de anulabilidad, ¿no? Puede ser declarado nulo por la falta de imparcialidad de quien ha tomado la decisión, sea árbitro o sea institución arbitral. Otra pregunta, don Leopoldo, ¿existe algún tipo de vínculo entre una institución de arbitraje y el Poder Judicial? Sí, sí. Las instituciones arbitrales están contempladas en el ley de arbitraje, ¿no?, como órganos, bueno, igual que si fuera un árbitro ad hoc, ¿no?, como órganos debidamente organizados y acreditados para llevar a cabo su función. Pero hay una diferencia entre lo que es la autoritas del árbitro, es decir, la autoridad que tiene para fijar
unos criterios y en consecuencia sentenciar, y la potestas, que es la capacidad para llevar a ejecución eso. Me explico. Yo puedo, cualquier árbitro, una institución arbitral, puede dictar medidas cautelares. Hombre, pues mira, yo voy a demandar a esta empresa que me debe tanto dinero. La existencia de un futuro inmediato de esta empresa está en entredicho, pero yo sé que tiene estas naves comerciales, que tiene estos coches, que tiene estos vehículos, que tiene estos bienes. Y la parte actora, la parte que presenta la demanda, solicita del tribunal arbitral, de la institución arbitral, que tome una medida cautelar. Bueno, yo presento la demanda, pero por favor, antes que nada, traen en embargo esos bienes, no vaya a ser que a raíz de la demanda se produzca un alzamiento de bienes o cualquier cosa de estas. El árbitro dicta la medida cautelar y ordena el embargo preventivo de esos bienes, sean bienes raíces, sean semovientes, de la naturaleza que sean. El árbitro lo decide, lo dicta en su providencia, pero no tiene autoridad para decirle al registro mercantil que realice una anotación preventiva de embargo. La decisión sí la tiene, pero la autoictas, la potestas, perdón, tiene que ser a través, como dice el artículo 8 de la ley de arbitraje, a través del juzgado de primera instancia. Entonces, hay lo que se llama el auxilio judicial. Es el juez quien tiene que trabarlo. Exacto. Pero si yo, por ejemplo, estoy dictando un caso donde la parte demandada está en Baleares y la parte que vive en Arucas me dice que por favor solicita al tribunal que trame en embargo una nave industrial que está en Mallorca, yo lo decido, yo determino, la institución arbitral, ¿no?, quien corresponda, decide si procede o no la anotación preventiva de embargo. Lo decide, eso es inapelable. Y lo ejecuta a través del juzgado de primera instancia de Mallorca, que tenga competencia jurisdiccional sobre eso. Se ruega a su señoría se proceda a trabar embargo de tal bien en función de resolución del árbitro de esa institución. Entonces, el auxilio de los órganos judiciales están para hacer valer la decisión del árbitro. O que tengamos un caso en otro lugar, que yo tenga que tomar declaración a una serie de testigos que están pues en Ciudad Real. Supongamos que en Ciudad Real no tenemos, como no tenemos una delegación de la Corte Nacional o del Tribunal Internacional, entonces yo solicito al juzgado de Ciudad Real, de primera instancia, que por el turno pudiera corresponder, que por favor citen a tal señor en tal sitio y lo sometan al pliego de preguntas acotados para el mismo, remitidos por este tribunal, y ellos después nos remiten las actuaciones. Esos son los auxilios judiciales principales, ¿no? La práctica de pruebas y la adopción de medidas cautelares. Y finalmente, pues la ejecución del laudo. El laudo es una sentencia firme. No es apelable, no tiene ninguna segunda instancia. ¿Ni al Supremo? Ni al Supremo. Hay un autor muy conocido que hablando precisamente de la Convención... ¿No hay recursos frente al laudo entonces? ¿Tiene una sentencia firme? Tiene recursos si adolece de injusticia, pero no son recursos tales. No es como un tribunal ordinario que usted tiene segunda instancia. Es decir, una institución arbitral dicta un laudo y ese laudo tiene un fallo y ese fallo tiene que estar motivado con los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Está la potestad, está la autoridad que las partes han conferido al árbitro para su función, que la decisión que él adopta ya está previamente aceptada por las partes. Salvo que sea una decisión escandalosa, no motivada, porque la primera obligación que impone la ley a la institución arbitral es que los laudos estén absolutamente razonados, tienen que estar motivados. Yo presento un laudo y tienen que haber una serie de antecedentes de derecho, de modo y manera que cuando llega el fallo, el lector, que es el destinatario final, que son las partes, eso no está hecho para ningún tribunal, está para las partes. Antecedentes de derecho, todo esto, antecedentes de derecho, este es el derecho aplicable. Por tanto, fallo y debo fallar esto. Las partes tienen que llegar a la conclusión de que la decisión adoptada es consecuencia natural de las reflexiones del tribunal, pero que las reflexiones del tribunal, a su vez, están fundamentadas en las pruebas aportadas por las partes.
Por lo tanto, es inapelable. Inapelable. Ahora bien, además no lo puede tocar ninguna institución, ninguna institución. Y además es supranacional, porque yo lo puedo dictar como un señor que vive en Bruselas. Aquí el Estado español no tiene nada que ver, y el Estado francés tampoco, no hay autoridad ninguna. Otra cosa es que la parte diga, no voy a apelar porque no se puede entrar nunca en el fondo de un asunto de un laudo, pero voy a solicitar que el laudo sea anulado, pues porque no exista convenio arbitral, que es un requisito, porque no me han citado para una determinada vista, por tanto se ha producido indefensión, es decir, o porque el árbitro se ha pronunciado sobre aspectos que no tenía que haberse pronunciado porque no han sido solicitados, es lo que se llama extralimitación del laudo, o por lo contrario, porque el árbitro desatendió una solicitud y no se pronunció sobre un petitum de una de las partes. Pero el árbitro no se debe posicionar frente a ninguna de las dos partes. No, de hecho, ningún tipo de afinidad, ni afinidad personal, ni familiar. No. En el reglamento procesal de arbitraje, la ley de arbitraje es una norma procesal, pero genérica. Después, el reglamento de cada institución aterriza y perfila cada uno de los puntos de la ley, con el propósito de que ninguna posibilidad no haya quedado contemplada. Oye, si ese señor hace esto y el otro hace lo otro, ay, no, mira, eso no lo habíamos previsto. No cabe, hay que preverlo, ¿no? Si eres profesional, tienes que ser profesional y tienes que preverlo. Entonces una de las partes dice, no, es que claro, a mí no me han llamado para esta comparecencia y me dicen que me han notificado. Bueno, ya el tribunal se encargará, si ha hecho bien las cosas bien, se encargará de acreditar que efectivamente han mandado esa notificación, que ha quedado acreditada por el Servicio Postal de Correos mediante notificación administrativa y que no ha sido recogido. Sobre todo eso hay jurisprudencia. Pero llega un señor y dice, oiga, mire, que he recibido esta demanda, tengo que presentarme a la vista que se va a celebrar tal día y veo que me comunican ustedes que el árbitro es Pepito Pérez, pero es que este señor... yo no quiero que sea el árbitro porque es vecino mío y tengo unos problemas con él tremendos. O sea, ¿lo puede recusar? Lo puede recusar. Por eso, el primer paso, el primero que se providencia cuando se presenta una demanda es, primero, declarar la pertinencia. Es decir, si en principio hay lo que llamamos los romanos el bonus fumus iuris, ¿no? Si hay efectivamente esencia de derecho, si es sospechable que hay efectivamente alguna razón, ¿no? Por unos documentos mínimos o por lo que se dice, bueno, vamos a admitirle a trámite, a declarar la pertinencia. Declarada la pertinencia, su demanda contra fulano de tal, que se va a girar bajo el número de expediente tal, sepa usted que el tribunal va a estar constituido por este señor como presidente y por este señor como secretario. Él lo ve y dice, muy bien, no tengo nada de... Pero una vez que ese señor dice, bien, no tengo ningún problema, yo designo al tribunal que ha de conocer la causa, el tribunal que ha de conocer la causa admite a trámite, y cuando se admite a trámite, se manda la misma notificación a la parte demandada. Oiga, este señor le demanda a usted reclamándole tal cantidad, por hablar de un procedimiento de reclamación de cantidad, ¿no? Que son los más habituales, que no los únicos. Le reclaman a usted esta cantidad por esos conceptos. Muy bien. Se determina como lugar de arbitraje, generalmente el lugar de residencia de él. ¿Para qué? Para facilitarle el hecho de que si él quiere hacer algún tipo de una acción de anulación del laudo, que sepa que puede ir a la comunidad, al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma. Oiga, que no tenga usted que trasladarse. Es más, si usted vive fuera del ámbito geográfico de la Corte, usted puede contestar por correo electrónico. Ya nosotros después verificaremos con usted mismo que efectivamente es suyo y que nadie le está suplantando, ¿no? Eso ya forma parte de las garantías procesales. Pero usted puede contestar por correo electrónico sin problema ninguno. Es decir, la parte no va a tener ningún problema en ese sentido. ¿Y cuál es el tiempo de resolución de ese conflicto, del del arbitraje? Ya digo, estadísticamente, la ley establece... ¿Es más rápida que entonces con proceso judicial? Sí, ¿Más económico? Mucho más rápido. No, y además, sobre todo, que para mí una justicia, si no es rápida, no es justa. La ley de arbitraje, la ley 60, determina un plazo máximo de duración, salvo, repito, acuerdo de las partes, porque parte puede decir, no tenemos problema, puede el procedimiento demorarse en su tramitación 8 meses o 10 meses, bien, si las partes lo dicen así,
Es decir, según el artículo 1255 del Código Civil, la voluntad de las partes es soberana ante cualquier situación, mientras no vaya contra la ley, naturalmente. Bien, pero si las partes no llegan a ningún acuerdo, la ley dice que el árbitro no podrá emplear más de 6 meses. Nosotros en el reglamento tenemos 4 como máximo. 4 meses. Pero estadísticamente, ya digo, y el promedio aritmético de los últimos 5 años de actividad ha estado en torno a los 26-30 días, desde que se presenta la demanda hasta que se dicta el laudo. Hay que dar resuelto el problema. Don Leopoldo, para ir finalizando, ventajas e inconvenientes del arbitraje. Si tiene inconvenientes, porque... Hombre, a mi modo de ver no, si no me dedicaría a ello. Si no, no estaría aquí, no estaría hablando de la figura del arbitraje, está claro. No, hombre, ventajas muchas, vamos a ver, ventajas. Primera. Más económico. Primera y fundamental. No, esa no es una ventaja principal. No, aunque se... Más rápido en la decisión, ¿no? Sí, no, pero yo digo que económico no, pero en el sentido de que cualquier gasto que se realice... ¿Pero no creo que está reservado más bien a las grandes empresas? No. ¿Cualquiera? No, vamos a ver, en la Corte hemos tenido casos y tenemos casos constantemente, problemas de arrendamiento urbano, problemas de reclamación, que son la mayoría entre empresas, de cuantías de 300, 500 y 1.200 euros. O sea, no es... Yo creo que es más, es la forma más adecuada de reclamar, ¿no? No, es que yo tengo aquí... a 20 clientes y cada uno me debe 300 euros, sí, pero es que estoy hablándome de 1 millón de pesetas, ¿no? Claro. Anímese. Bien, ventajas. Ventaja. La primera, no tiene que ir asistido de abogado ni procurador. O sea, un gasto menos. Sea cual sea la cuantía. La ley de enjuiciamiento civil respecto de los verbales y de los monitores establece un límite de 2.000 euros a partir de los cuales es precisa la intervención del letrado y procurador. En el arbitraje no. Usted puede designar como representante, como postulante suyo para que se persone en el procedimiento en todas las instancias, o sea, en todos los trámites, al vecino del tercero porque es un señor muy espabilado, o a su primo que está en segundo de derecho, o a quien le dé la gana, o usted mismo. Su falta de conocimiento de la ley no va a ser nunca un problema para usted, porque el tribunal lo primero que va a velar en todo momento es para que tanto usted como la parte a la que usted ha demandado no se vea nunca indefensas. Nunca aconsejaremos sobre el fondo del asunto, pero sí les guiaremos en los trámites. Primera gran ventaja, ni abogado ni procurador. Segunda ventaja, la demanda no está sometida a un formato tan estricto como establece la ley de enjuiciamiento civil. No, usted dígame quién es usted, a quién quiere demandar, qué ha pasado, y no tiene que usted darme ni fundamentos de derecho. Ya el derecho lo pone el tribunal. Pero eso sí, digamos usted exactamente qué pretende del tribunal, el petitum, el solicito de la demanda, es lo que pone los límites al juzgador. El árbitro tiene sus límites en la solicitud de la demanda. Siguiente extremo, que es muy atractivo. No solo puede usted hacer eso, sino que puede demandar cualquier cantidad, de mayor o de menor, no tiene que llevar abogado en ningún momento, el procurador para nada. Puede presentar la demanda en cualquier formato que usted crea conveniente y, por supuesto, en cuanto al fondo del asunto, no tiene que razonar ninguna condición jurídica de ninguna naturaleza y usted va a estar siempre asistido. En su momento usted será citado, la otra parte será citada, usted comparece a la vista, allí se van a ver todas las pruebas, vamos a actuar de oficio, de modo y manera que si una de las partes pues no... la vemos despistada, pues le ofreceremos la acción. Oye, mire, usted tiene aquí derecho a esto, igual que a la otra parte. Para nosotros las dos son iguales. La propia ley de arbitraje, en la exposición de motivos, hace una incidencia muy interesante en ese sentido, ¿no? Dice, en el ámbito del arbitraje hay que olvidarse un poco de la natural trascendencia de lo que es la parte actora y la parte demandada. Esa especie de prejuicio no se expresa en esos términos, la exposición de motivos, pero de una forma bastante similar, ¿no? El hecho de que una parte demande y otra sea demandada no significa que una tenga prioritariamente una presunción de veracidad respecto de la otra. La parte actor y demandado pierde trascendencia en el arbitraje. Se trata de alguien que tiene una diferencia de naturaleza jurídica con otra y lo importante es que ambos concurran en una vista, en un procedimiento, para saber exactamente quién tiene y quién no tiene razón, ¿no?
Incluso intentamos propiciar dentro de la medida que se llegue a un acuerdo, en muchas ocasiones llega a un acuerdo media hora antes de entrar en sala. Hay una sala de juicio, nosotros hay un juicio en toda ley. Procuramos o preguntamos, ¿van a llegar a algún acuerdo? Entonces generalmente la gente dice, pues sí, mira, vamos a llegar a un acuerdo, muy bien, se reúnen en la sala de junta, llegan a ese acuerdo, y ese acuerdo nosotros, eso sí, lo incluimos, lo contemplamos y la rubricamos en forma de laudo. ¿Para qué? Para que ambas partes queden constreñidos con un título ejecutivo al acuerdo al que han llegado. De manera que el incumplimiento por alguna de las partes faculta al otro para que sea llevado directamente a ejecución. Muy bien, muy bien. Pues, eso es más ventaja que inconveniente. Muy por encima. Más ventaja entonces que inconveniente. Bueno, después, perdón, otra de las ventajas importantísimas, perdón que se me haya pasado, el hecho de la jurisdicción. Es decir, yo quiero demandar a un señor que está en Ávila y lo puedo demandar directamente por correo electrónico a la Corte Nacional, o la de Madrid, o la de Tenerife, o de Las Palmas. Puedo demandar al señor que está en Ávila, o que está en Teruel, o que está en Inglaterra. No hay límite de jurisdicción, eso es importantísimo, porque eso evita muchísimos traslados y la designación de letrados en otros lugares diferentes a la sede de la Corte, ¿no? Y en fin, eso es... Pues eso es lo que hemos tratado. Pues muchas gracias a don Leopoldo por estar hoy aquí y hablar sobre el arbitraje. Ha sido un verdadero placer. Muy bien, muchas gracias a don Leopoldo Fernández y a la compañera Inma, que es quien nos ha traído este invitado, que es don Leopoldo, es el presidente del Tribunal Internacional de Arbitraje, del Instituto Arbitral de Jurisdicción Mercantil, Civil y Marítima, y hemos hablado sobre eso, sobre las ventajas, sobre todo muchas más ventajas que inconvenientes que presenta la figura del arbitraje. Esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buena noche, Gran Canaria.